Buenos días a todos. En el teórico de hoy veremos el tema huevo. Vamos a hablar brevemente del proceso de formación, de la estructura y de la composición. Y vamos a retomar el tema de desnaturalización y coagulabilidad térmica. También vamos a hablar de las propiedades funcionales del huevo y sistemas alimentarios a base de huevos. Comenzaremos con la definición según el Código Alimentario. Con la designación general de huevos, solo podrá expenderse los huevos frescos de gallina. Y cuando se trate de huevos de otras especies, deberá aclararse la especie del cual proviene. Sabemos que existen huevos de otras especies, como puede ser avestruz, codorniz, pato, pero en este caso, estos huevos carecen de relevancia económica si se los compara con los huevos de gallina. Se entiende por huevo fresco al que no ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación, a excepción de la refrigeración, por un lapso máximo de 30 días. Es decir, consideramos huevo fresco aquel que tiene 30 días desde el momento de la puesta. Y se considera que debe conservarse a temperatura de refrigeración, es decir, a temperatura de heladera, entre los 0 y los 2 grados centígrados y a una humedad relativa comprendida entre el 80 y el 90%. Vamos a hablar del proceso de formación del huevo. Para esto comenzaremos mencionando brevemente cómo está compuesto el aparato reproductor de la gallina. Este aparato reproductor está formado por dos ovarios y dos oviductos. Los oviductos son unos tubos que podemos observar en la imagen de la derecha. Este tubo mide aproximadamente 70 centímetros. El aparato reproductor está formado por dos ovarios y dos oviductos, como mencioné anteriormente, pero resultan funcionales únicamente los izquierdos. El oviducto derecho, durante el crecimiento de la gallina, tiende a desaparecer. El huevo se va a formar a partir de un óvulo, es decir, este óvulo va a estar representado por la yema, que también se denomina ovocito, y este óvulo se va a recubrir a medida que va avanzando por este oviducto de material nutritivo y de protección. Es decir, el material nutritivo va a estar representado fundamentalmente por la clara o el albumen y el material de protección por la cáscara. La gallina va a ovular cada 26 horas aproximadamente, es decir, que produce un huevo por día. Esto desde el momento en el cual alcanza la madurez sexual, que es aproximadamente a las 20 semanas de vida. Y algo importante es que no requiere ser fecundada para poner huevos, es decir, que en las granjas de gallinas ponedoras no existen gallos. Bueno, vamos a hablar de las fracciones de este oviducto y cómo se va a ir formando este huevo a medida que atraviesa este tubo. Mencionamos que el oviducto es un tubo de 70 centímetros aproximadamente de longitud y está compuesto por 5 secciones. La primera sección se denomina infundíbulo y es la entrada a este oviducto. Es el lugar donde es capturada esta yema. Va a ingresar la yema de mayor tamaño. Recordemos que se encuentran en forma de racimos y la primera que ingresa al oviducto es la de mayor tamaño, es decir, la yema más grande. La segunda sección se denomina magno y es la sección más larga de este oviducto. Se caracteriza por contener células de síntesis proteica y en esta sección se producen las principales propiedades físicas y químicas de la clara y de la yema. Acá se forma esta clara y además se forman los cordones que se denominan chalazas, que son los que van a situar esta yema en el centro del huevo. Y además esta clara, cuando atraviesa esta sección, contiene el 50% del agua total del huevo. El resto del agua se va a obtener durante la permanencia en el útero. Una vez que atravesó el magno, llega a la siguiente sección que se denomina istmo. En esta sección se va a rodear de las membranas testáceas. Estas membranas
van a ser el medio donde se van a depositar posteriormente las sales de calcio para formar la cáscara y después va a seguir avanzando hasta llegar al útero. En el útero es la zona donde permanece más tiempo, ¿sí? Este huevo. Este huevo permanece 20 horas en el útero. Acá en este útero se termina de completar el contenido acuoso del huevo y además se forma la cáscara. Esta cáscara, cuando atraviesa a la siguiente sección, que se denomina cloaca, que es la zona de la expulsión del huevo, esta cáscara se va a recubrir cuando entra en contacto con el medio ambiente con una membrana muy finita que se denomina cutícula. En cuanto a la composición del huevo, podemos decir que un huevo pesa entre 50 y 60 gramos aproximadamente. Por lo tanto, el 57% corresponde a la clara, el 33% a la yema y el 10% a la cáscara. Veremos en las diapositivas siguientes en detalle cada uno de estos componentes. En cuanto a la composición química, vamos a diferenciar los componentes de la clara y de la yema. Esta tabla de composición química fue extraída del libro Tecnología de los Alimentos de Helen Charley. Vamos a ver que es muy importante el contenido acuoso, tanto de la clara como de la yema. Veremos que la clara tiene un 88% de agua, casi el doble de agua que la yema, que tiene solamente un 48%. Este dato es muy importante porque es uno de los factores que influye en la gran capacidad de espumante que tiene la clara de huevo. En cuanto a las proteínas, veremos que la clara tiene un 11% de proteínas, es básicamente agua, proteínas y minerales. En cambio, la yema tiene mayor contenido en proteínas, tiene un 17%, pero también vamos a ver que tiene un alto contenido en lípidos. Con respecto a los lípidos, vamos a ver que la clara tiene trazas, es decir, 0.2%. Cuando un valor es tan bajo, podemos decir que tiene trazas de ese compuesto. Y en el caso de la yema, tiene un 32,5%. ¿Sí? Como mencionamos anteriormente, la yema tiene bajo contenido acuoso, pero alto contenido proteico y lipídico. En cuanto a los minerales, nos encontramos con 0,8 en la clara y un 2% en la yema. La cáscara no está detallada en este cuadro, pero sí vamos a ver que tiene un alto contenido de minerales, sobre todo de calcio, y una pequeña fracción, un pequeño porcentaje proteico. En cuanto a composición química, seleccioné esta tabla que fue extraída del Instituto de Estudios del Huevo, en la cual representa macro y micronutrientes cada 100 gramos de yema y cada 100 gramos de clara. Quiero recalcar que hay mucha bibliografía sobre el tema y van a encontrar en libros diferentes valores, por supuesto, porque va a cambiar según el país de producción, según el código alimentario de cada país, según el tipo de producción de cada país. Por lo tanto, va a haber discrepancias en cuanto a la composición química. En cuanto a la estructura del huevo, vamos a describir las diferentes partes constituyentes. Vamos a observar en la diapositiva una imagen del corte transversal de un huevo y vamos a describir cada una de las partes desde el exterior hacia el interior. En primer lugar, nos encontramos con una membrana muy delgada, casi imperceptible a la vista, que se denomina cutícula. La cutícula cubre y se extiende por toda la cáscara, es decir, cubre toda la superficie del huevo, y tiene una función fundamentalmente protectora, es decir, proteger frente al ingreso de microorganismos. Y por debajo de la cáscara nos encontramos con unas membranas que se denominan testáceas, que son dos, interna y externa. Están plegadas y se separan a nivel del polo mayor, o también llamado polo ancho, que es el que contiene la cámara de aire. Es decir, estas membranas están plegadas en todo el huevo, pero a nivel del polo mayor se separan para formar esta cámara de aire.
La cámara de aire es muy importante porque me va a indicar la edad de ese huevo. Es un indicador de la frescura de alguna manera del huevo. Esto lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Si avanzamos, nos encontramos con la clara o albumen, que tiene una función nutritiva. Esta clara contiene diferentes fracciones y cada fracción tiene una fluidez y una viscosidad distinta. De afuera hacia adentro vamos a ver que la clara es mucho más fluida y más transparente, y a medida que nos acercamos al centro, es decir, a medida que nos acercamos a la yema, esta clara resulta mucho más viscosa, y esta viscosidad de alguna manera permite mantener a esa yema en el centro del huevo. Luego nos encontramos con una membrana que se llama membrana vitelina, no está indicada en el gráfico, pero bueno, es la membrana que rodea a la yema. Y en el centro nos encontramos con la yema, y con esta yema observamos el embrión, es decir, el disco embrionario. A ambos lados de la yema vamos a tener unos cordones denominados chalaza. Estos cordones son de naturaleza proteica, están formados fundamentalmente por proteínas, sobre todo por ovomucinas. Y estos cordones lo que van a hacer es conectar esa yema a los extremos, es decir, a ambos polos, tanto al polo menor como al polo mayor o polo ancho, que es el que contiene la cámara de aire. En las diapositivas siguientes veremos cada una de estas fracciones en detalle. Comenzamos a ver en detalle cada uno de los constituyentes. Comenzamos con la cáscara. La cáscara tiene una función de protección frente al ingreso de microorganismos, y una función también de intercambio gaseoso. Este intercambio se va a realizar mediante los poros que contiene esta cáscara. Está formada por carbonato de calcio en un 96%, carbonato de magnesio en un 1% y fosfato de calcio en un 1%. Estos tres compuestos constituyen lo que se llama la matriz cálcica. Esta matriz cálcica se va a depositar sobre una base de proteínas y de mucoproteínas. Estas proteínas, debido al contenido de aminoácidos, que aportan a esta cáscara propiedades mecánicas. En cuanto al carbonato de calcio, es el responsable de la dureza de la cáscara. Es insoluble en agua, pero es soluble en ácido acético. Por este motivo, si se deja el huevo durante 24 horas en una sustancia ácida, como puede ser vinagre, esta cáscara desaparece. Esto se debe a la solubilización de los minerales, de esta fracción mineral, sobre todo del carbonato de calcio, y se vuelve transparente, es decir, que podemos observar el interior del huevo. En la diapositiva anterior hay una imagen donde se puede observar la clara y la yema, y en esta imagen no se observa la cáscara, es decir, se obtuvo este huevo mediante la solubilización de esta fracción mineral. Además, dentro de la composición de la cáscara nos encontramos con materia orgánica en un 2%. Esta materia orgánica está compuesta de una base de proteínas y de carbohidratos. Entre ellos nos encontramos al ácido urónico y al ácido siálico, que son compuestos que intervienen en la formación de estructuras de sostén. Como minerales encontramos el sodio, el magnesio, el manganeso, el zinc. Y además también encontramos en esta diapositiva una imagen en la parte inferior derecha que corresponde a la lámina de una porción de cáscara de 0.3 milímetros, y en esta imagen lo que podemos ver es cómo están distribuidos los cristales de calcio. En este caso, los cristales de calcio se van a ubicar fisiológicamente de la siguiente forma. Los cristales más pequeños van a estar en el interior, y esto se debe a la rapidez para suministrar calcio en caso de que el embrión lo requiera. Y los cristales más grandes o de mayor tamaño se van a ubicar en la parte externa de la cáscara, y esto es para soportar los golpes que puedan llegar a recibir este huevo.
Sabemos que podemos obtener huevos de distinto color. El color va a depender de la concentración de unos pigmentos que se denominan porfirinas, que se van a depositar en la matriz cálcica en las últimas horas de la formación, en el proceso de formación del huevo, cuando éste se encuentra en el útero. El color va a depender de la raza de la gallina, es decir, puede ser blanco o marrón, pero dependiendo de la raza. La alimentación no influye en el color de la cáscara y eso es un dato sumamente importante. Además, como mencionamos anteriormente, nos encontramos con poros. La cáscara contiene aproximadamente entre 7.000 y 15.000 poros y la mayor cantidad de poros se va a concentrar en el extremo del polo mayor, es decir, donde se encuentra esta cámara de aire. Los poros van a regular el intercambio gaseoso entre el interior y el exterior y por encima de estos poros nos encontramos con esta membrana tan delgada que dijimos que se denomina cutícula, que se extiende en toda la superficie del huevo y que se forma en el momento de la postura. Esta cutícula está formada principalmente por un 90% de proteínas y una pequeña fracción de hidratos de carbono y de lípidos. La principal función de la cutícula es la protección. Actúa como una barrera física frente al ingreso de microorganismos y cubre estos poros, pero no de una manera hermética. Es decir, la cutícula va a cubrir esta cáscara en toda su superficie, es decir, que va a proteger a este huevo, pero no lo va a sellar herméticamente, es decir, que va a permitir el intercambio gaseoso. Esta cutícula además evita la pérdida excesiva de agua y le da un aspecto brillante a la superficie del huevo. Hay un dato importante y tiene que ver con la recomendación de no lavar o cepillar el huevo para evitar precisamente eliminar esta cutícula y por consiguiente su función protectora. Si nosotros realizamos este procedimiento, lo que hacemos es quitarle esa función protectora y aumentar la permeabilidad a bacterias. Por tal motivo, se recomienda luego de la compra guardar los huevos en un recipiente cerrado, con tapa, hermético, y únicamente lavarlos y sanitizarlos en el momento previo a la utilización. De todas formas, es importante recalcar que esta información sobre conservación y sobre limpieza varía según la bibliografía consultada. Mencionamos unas membranas que se van a ubicar por debajo de la cáscara y que se denominan membranas testáceas interna y externa. Estas membranas se encuentran plegadas y en el momento de la postura del huevo ingresa aire a través de los poros que se encuentran en el polo mayor y van a separar estas membranas para formar la cámara de aire. Con el paso del tiempo, en función a las condiciones de almacenamiento, el huevo empieza a perder frescura y esto es un indicador de la pérdida de calidad de ese huevo. Básicamente se produce un intercambio gaseoso, como mencionamos anteriormente. En este caso, este intercambio gaseoso produce la pérdida de vapor de agua y el ingreso de oxígeno a través de estos poros, por lo tanto la cámara de aire se expande y aumenta su tamaño. La altura de la cámara de aire es un indicador de la frescura del huevo en términos de calidad. Y esto es independiente de los días transcurridos desde la puesta y se manejan valores para los huevos de mayor calidad, que son los que se denominan huevos de calidad o de categoría A, que deben tener una altura de esta cámara de aire no superior a los 6 milímetros. Por esto es importante la adecuada conservación, tanto en condiciones de temperatura y de humedad. La humedad no debe superar el 80% porque favorece la proliferación de hongos en la superficie de la cáscara y la temperatura debe mantenerse en rangos de temperatura de heladera o de refrigeración. Es importante además evitar los cambios bruscos en la temperatura, que también pueden conducir a la condensación del agua, sobre todo en la superficie, y favorecer el ingreso de microorganismos al interior del huevo mediante estos poros. En la imagen inferior podemos observar cómo
mediante la prueba de flotabilidad es posible tener un parámetro aproximado de la edad del huevo y de esa manera saber qué tan fresco es ese huevo. Otra característica de la cáscara es mencionar que en algunos casos podemos encontrar huevos con un código impreso en esa cáscara. Este código nos está informando sobre todo a la autoridad sanitaria y a los consumidores sobre la procedencia de ese huevo. El código indica el sistema de producción, es decir, si fue por producción ecológica, si se trata de gallinas camperas, si la crianza se realiza en suelo o en jaula. Además, identifica a la granja productora y al país de procedencia. Esto no está presente en todos los huevos, pero sí existen huevos que se comercializan y en determinados países es una normativa que contengan este código para poder realizar una evaluación y un seguimiento de la calidad de ese alimento. Bueno, en esta diapositiva podemos ver a la izquierda una imagen microscópica de la cáscara. Fíjense cómo se visualiza el poro y la cutícula en la parte superior. Y en la imagen de la derecha observamos cómo se realiza este intercambio gaseoso entre el interior y el exterior del huevo a través del poro. Cómo se produce este ingreso de oxígeno y esta salida de agua y de dióxido de carbono a través de esa membrana semipermeable que es la cutícula. Bueno, una vez que atravesamos la cáscara y sus distintas porciones o partes, llegamos a la clara. En el caso de la clara dijimos que la función fundamental es proteger al embrión de la contaminación, pero además es un aporte nutritivo fundamental para el crecimiento de este embrión. La clara es un líquido acuoso formado principalmente por proteínas en dispersión coloidal y está a su vez formada por 3 capas que van a cambiar su viscosidad en función a la proporción. La fracción más externa es la capa más acuosa y transparente. La capa media es la fracción mayoritaria, es la que representa el 57% de esta clara, y es más gelatinosa y viscosa. Y la fracción interna, que es la que está pegada a la yema, es la fracción minoritaria, pero es la más viscosa de todas las fracciones. En cuanto a la composición, dijimos que la clara contiene un 88% de agua, es decir, que el agua es el compuesto más abundante y el resto son proteínas. También hay una fracción de minerales y una pequeña cantidad de vitaminas, como es el caso de la riboflavina, que le aporta esta matiz verdosa a la clara. Además, contiene una pequeña cantidad de glucosa. Esta glucosa es imprescindible para el crecimiento del embrión, pero no es suficiente para endulzar la clara. Sí hay que tener en cuenta que si ese huevo se cocina durante mucho tiempo a una temperatura sostenida, puede llegar a manifestar algún tipo de pardeamiento y algún tipo de reacción que modifique el color debido a esta pequeña fracción de glucosa. En cuanto al pH del huevo fresco, es de alrededor de 7,6 a 7,9 y este pH aumenta a medida que se prolonga la vida útil. Es decir, en el huevo fresco es 7,6, pero a medida que pasa el tiempo este pH va aumentando, pudiendo llegar a 9 a 9,5. Este aumento de pH se debe a la salida de dióxido de carbono durante el proceso de intercambio gaseoso y además en esta modificación del pH influye la temperatura de conservación y de almacenamiento. Llegamos a las proteínas de la clara. La clara, a diferencia de otros alimentos, contiene gran cantidad de proteínas y todas estas proteínas tienen un nombre diferente. Cuando mencionamos la composición química dijimos que tenía un 12% de proteínas y tienen una particularidad. Esto está relacionado con la importancia de estas proteínas en cuanto a sus propiedades culinarias. A pesar de ser todas diferentes,
tienen algo en común y que es que pueden desnaturalizar y coagular por calor y también pueden desnaturalizar por trabajo mecánico. Las modificaciones que sufren estas proteínas a nivel molecular, es decir, esta estructura enrollada que tiene la proteína nativa y que se modifica al desenrollarse, es decir, desnaturalizar por trabajo mecánico o por algún ingrediente que se incorpore, estas modificaciones a nivel molecular van a cambiar la textura macroscópica y observable, es decir, lo que nosotros podamos ver a simple vista de las preparaciones. Y en este caso también tenemos que hablar de las transformaciones por calor. Dijimos que además podía desnaturalizar y coagular por acción del calor. Y recordemos, cuando vimos en la clase de proteínas, teníamos una proteína desnaturalizada y coagulada que posteriormente podía organizar esa estructura para formar un gel. Es decir, el reordenamiento del contenido acuoso y de la proteína nos daba como sistema final un gel. Y en este caso, en la cocción del huevo entero, también obtenemos un sistema material de tipo gel. Comenzamos con la primera proteína. Vamos a hablar de la ovoalbúmina, que es la proteína más abundante de la clara. Representa el 54% del total de las proteínas. Y es una proteína que como función natural se caracteriza por tener gran cantidad de aminoácidos azufrados reactivos. Por este motivo se la denomina como fosfoglucoproteína, es decir, que tiene dentro de su estructura hidratos de carbono, por eso es una gluco o glicoproteína, y tiene compuestos azufrados. Estos compuestos azufrados contribuyen al sabor y al olor de la clara de huevo, sobre todo cuando se aplica calor. Es una proteína que coagula a una temperatura muy elevada, a los 84 grados, es decir, que es bastante resistente a la acción del calor. Lo hace a una temperatura muy alta. Cuando la comparemos con las demás proteínas vamos a ver que esta temperatura es bastante elevada, pero es una proteína muy sensible a la desnaturalización superficial, es decir, que cuando se aplica trabajo mecánico durante el batido de esta clara, es una proteína que desnaturaliza fácilmente y estabiliza las espumas en frío. Otra de las funciones naturales que tiene esta proteína es la de sus propiedades alergénicas, es decir, que es la responsable de las alergias producidas por la clara de huevo. En caso de aquellas personas que tengan susceptibilidad a las proteínas de la clara, la responsable es esta proteína. Luego tenemos a la ovotransferrina, o también llamada con albúmina, que representa el 13% del total de las proteínas de la clara. Y como característica o función culinaria principal es que es la primer proteína de la clara en coagular. Esto lo hace a los 61,5 grados. Como función natural, esta ovotransferrina también es una glicoproteína, es decir, que dentro de su estructura hay carbohidratos y además puede fijar metales, como es el caso del hierro. Y una característica es que esta proteína se vuelve mucho más estable cuando se une al hierro. Por ejemplo, comparamos la temperatura de coagulación de un huevo entero y la temperatura de coagulación de la clara. Vamos a ver que la temperatura de coagulación, siempre contando esta proteína, ¿sí? No el total de proteínas, sino teniendo en cuenta la temperatura de coagulación de las distintas proteínas. Vamos a ver que el huevo entero, la temperatura va a ser mayor. Y esto se debe a que en el huevo entero tenemos, además de la clara, tenemos la yema. Y la yema es la que contiene mayor cantidad de hierro. Por lo tanto, esta proteína, al unirse al hierro de la yema, se vuelve más estable. Y por este motivo va a desnaturalizar a una temperatura mayor. Bien, además, esta unión a iones metálicos puede provocar cambios de color cuando comenzamos a batir estas claras para obtener una espuma. Esto se debe a que esta proteína
dijimos que se unía a metales y no solamente al hierro, sino que tiene capacidad para fijar iones metálicos, como es el caso del aluminio. Por ejemplo, si intentamos batir claras a punto nieve en un recipiente de aluminio, lo más probable es que esta proteína reaccione con el aluminio y cambie el color de esa espuma. En general, estas espumas suelen tornarse de color gris. Pero si lo hacemos en un recipiente de cobre, por ejemplo, también esta proteína va a interactuar con el cobre del recipiente y las claras van a resultar de un tono dorado. Es decir, que otra de las características no solamente se une a los iones por aplicación de calor y cambia la estabilidad, sino que también por batido se une a estos iones y al desnaturalizar y fijar esos iones dentro de la estructura proteica modifica el color de las espumas. La otra proteína importante en cuanto a cantidad es la ovomucoide. Representa el 11% del total de las proteínas y es una proteína que desnaturaliza y coagula a los 70 grados. Esta proteína tiene un 25% de carbohidratos dentro de su estructura, por lo tanto también decimos que es una glicoproteína. Y estos carbohidratos, junto con los iones de azufre que también están dentro de su estructura, aportan cierta estabilidad térmica a esta proteína, si bien contiene menos cantidad de grupos reactivos que la ovoalbúmina. Desnaturaliza por efecto mecánico y atrapa aire, es decir que es una proteína que tiene un efecto importante durante el batido. Y además nos encontramos con otra proteína que es la ovomucina, que también tiene características similares a esta ovomucoide en cuanto a ser una glicoproteína y estabilizar espumas durante el batido. Es una proteína que se caracteriza por desnaturalizar por efecto mecánico, no así por calor, es decir, no desnaturaliza por calor esta ovomucina, pero sí tiene la particularidad de formar estructuras tubulares con otra proteína que se llama lisosima. Esta lisosima también es una proteína importante, es una glicoproteína y contribuye al espumado. Por este motivo se puede asociar con esta ovomucina y formar esta estructura tubular que aumenta la viscosidad de la clara. Una de las características de la lisosima es que sí coagula por calor a una temperatura superior a los 75 grados. Bueno, para ir terminando con esta descripción de las características de cada proteína, lo importante es que sepan que estas proteínas coagulan a diferentes temperaturas. Por lo tanto, si yo cocino un huevo por debajo de los 60 grados, lo más probable es que la consistencia sea completamente líquida, porque la primera proteína en coagular lo hace a partir de los 61 grados. En este punto es muy importante tener en cuenta que en la cocción del huevo no solamente es importante el tiempo, sino también las temperaturas para asegurarnos que todas las proteínas de la clara se encuentren coaguladas. Bueno, para ir terminando con el análisis de los distintos constituyentes del huevo, llegamos a la yema. La yema, sabemos que la yema es la parte central y amarilla del huevo, es un fluido y dijimos que está cubierta por una membrana resistente que se llama membrana vitelina, que le da forma a esta yema, que la protege y que la separa de la clara. A diferencia de lo que sucedía con la cáscara, en este caso la yema, el color de la yema, sí se debe a la alimentación del animal. El color proviene de unos compuestos que se denominan xantófilas, que son carotenoides, y de otras sustancias denominadas luteína y zeaxantina, que proceden de la alimentación del animal, ¿sí? Del maíz, del cual se alimentan las gallinas. La yema se encuentra sujeta a los extremos, es decir, a los polos, por medio de unos filamentos enrollados de forma helicoidal, denominados chalazas. Dijimos que estas chalazas eran proteínas, eran fundamentalmente ovomucinas, y estas chalazas la mantienen centrada.
El grosor de estas chalazas determinan de alguna manera la frescura. Cuanto más gruesas son las chalazas, se cree que más fresco es el huevo. En cuanto a la composición de la yema de huevo, podemos decir que contiene la mitad en agua y la otra mitad en sólidos. El agua representa el 48% y dentro de los sólidos nos encontramos con lípidos y con proteínas fundamentalmente. En el caso de los lípidos, contiene un 32,5% de lípidos y estos lípidos están repartidos de la siguiente manera. Los triglicéridos representan el 66%, los fosfolípidos el 28%, siendo el principal fosfolípido de la yema la lecitina. La lecitina es la fosfatidilcolina y el colesterol representa el 6%. También cuenta con ácidos grasos. Estos ácidos grasos son ácidos grasos de cadena larga, monoinsaturado y poliinsaturados, como es el caso del oleico, el palmítico y el linoleico. Esos son los ácidos grasos más importantes. La composición de ácidos grasos varía porque depende de la alimentación del animal, es decir, que el perfil lipídico de la yema puede modificarse en función a la dieta de la gallina. En el caso de las proteínas nos encontramos con un 17,2% y además la yema contiene vitaminas liposolubles, vitaminas del complejo B y además contiene minerales. La yema además contiene partículas de diferente tamaño. Estas partículas se clasifican en gotitas y en gránulos. Las gotitas tienen un tamaño que va entre los 20 y los 40 micrones. Los componentes más importantes de estas gotitas son los fosfolípidos, los triglicéridos y el colesterol LDL. Y los gránulos presentan un tamaño de entre 1 micrón a 1,5 y el componente más importante son las proteínas, pero además contienen lípidos y en menor proporción minerales. En cuanto a las proteínas de la yema, existe mucha bibliografía sobre la disposición de estas proteínas y de los lípidos en la yema de huevo. Las proteínas están unidas a fracciones lipídicas en forma de emulsión, es decir, que están emulsionadas, y la principal proteína es la lipovitelina. La lipovitelina es la fracción HDL. Y además de esta proteína nos encontramos con la fosfovitina. La fosfovitina presenta fósforo dentro de su estructura y además tenemos a la libetina. La libetina tiene alto contenido de azufre en su estructura. Representa el 12% de las proteínas de la yema y de todas las proteínas solo esta libetina es la que se encuentra dispersa en la fase acuosa. Existen diferentes clasificaciones sobre la disposición de estas proteínas en la yema de huevo. Una de las clasificaciones según la ubicación las diferencia en aquellas proteínas que se encuentran en los gránulos. En este grupo estarían la lipovitelina y la fosfovitina. Y en el grupo de las proteínas que se encuentran en el plasma están la lipovitelenina y la libetina. En la clasificación que observamos en la diapositiva, están agrupadas en lipoproteínas y en fosfoproteínas. Las lipoproteínas son la lipovitelina y la lipovitelenina, es decir, las HDL y las LDL, y dentro de las fosfoproteínas nos encontramos con la fosfovitina y la libetina. Llegamos a las propiedades funcionales. Repasemos un poco el concepto de propiedad funcional, lo vimos en la teórica de proteínas. Las propiedades funcionales son características físicas y químicas que contribuyen a características deseables en los alimentos. Por ejemplo, hablamos de las propiedades funcionales de las proteínas, tanto de las proteínas del huevo, las proteínas lácteas, las proteínas de la carne, las proteínas vegetales. Las proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas, son moléculas que cambian drásticamente su estructura si se modifica algo
en esta estructura o en el medio en el cual se encuentran, como por ejemplo, si se aplica energía calórica, si se incorpora ácido a esta proteína, si se incorporan sales. De esta forma lo que van a hacer es cambiar esta estructura y crear nuevas texturas y nuevas consistencias. En la siguiente tabla podemos observar las principales propiedades funcionales de las proteínas de los alimentos. Y en el caso del huevo nos encontramos, por ejemplo, con la propiedad funcional de viscosidad. La viscosidad se va a dar por medio de un mecanismo de fijación de agua. Vamos a ver los alimentos en los cuales podemos encontrar esta propiedad y vamos a ver el tipo de proteína que participa en esta función. En el huevo encontramos otra propiedad que es la propiedad de gelificación. Acá la proteína no solamente fija agua, sino que la atrapa y además de atraparla la inmoviliza y de esta manera se forma un gel. Otra propiedad es la de formación de espumas por medio de un mecanismo de adhesión en la interfase donde intervienen proteínas. Y también tenemos otra propiedad que es la formación de emulsiones. También es un mecanismo por el cual se observa la adhesión de una molécula en la interfase, pero en este caso intervienen los lípidos. En las siguientes diapositivas vamos a ver los distintos mecanismos de acción. Comenzamos con las propiedades funcionales. La primera propiedad funcional es el poder espumante de la clara. Dijimos que la clara de huevo es una dispersión de proteínas. Estas proteínas están dispersas en una fase continua, que es el agua constitutiva de estas claras. Y además es un fluido con características viscosas, es decir, que la clara de huevo es un fluido viscoso, tiene un comportamiento pseudoplástico. De acuerdo a la clasificación, podemos decir que es un fluido no newtoniano, que tiene una reorganización de la estructura que da como resultado una disminución de la resistencia al flujo y esto hace que tenga esa consistencia viscosa. La clara, como sistema material, es un sistema heterogéneo coloidal de tipo Sol. Es un sistema en el cual los sólidos son las proteínas y la fase líquida o continua es el agua que forma parte de esa clara de huevo. ¿Qué sucede si a este sistema le aplicamos energía mecánica? Es decir, si comenzamos a batir estas claras. Este sistema material de tipo coloidal Sol se va a transformar también en un sistema coloidal heterogéneo, pero de tipo espuma. En esta espuma, la fase dispersante o continua sigue siendo el agua de la clara, pero la fase dispersa o discontinua ahora va a ser un gas, es decir, va a ser el aire que incorporamos con ese batido. En el caso de las espumas de clara, el secreto para retener este aire y este gas dentro del sistema es encontrar una sustancia que puedan actuar alrededor de esas burbujas y que puedan retener el aire y mantener estable ese sistema. En este caso son las proteínas las que van a desplegarse durante el batido y van a formar enlaces unas con otras para mantener estable el sistema. Continuando con el proceso de formación de una espuma de clara, decimos que el batido ejerce dos tipos de tensión física. En primer lugar, los alambres del batidor comienzan a arrastrar parte del líquido contenido en las claras y esto genera una fuerza de tracción que va a provocar el despliegue de las moléculas proteicas. Estas proteínas que estaban enrolladas comienzan a desplegarse. Y en segundo lugar, sabemos que el agua y el aire no son moléculas afines. Por lo tanto, la simple incorporación de aire dentro de las claras genera también un desequilibrio de fuerzas y este desequilibrio provoca el despliegue proteico. Entonces, a la hora de hablar de una espuma, pensamos en dos cosas. Mencionamos que necesitábamos de moléculas que pudieran retener el aire en este sistema. Estas moléculas son las proteínas, es decir, estas proteínas que tienen capacidad
de actuar como sustancias surfactantes. ¿Qué significa esto? Que tienen la propiedad de asociarse por un lado al agua y por el otro lado al aire. Esto es lo que se conoce como moléculas de acción dual. Pensemos que si nosotros intentamos formar una espuma solo con agua pura, no podríamos hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque el agua tiene tanta tensión superficial que no podríamos formar una espuma solamente con agua. Necesitamos de estas proteínas que lo que hacen es actuar como surfactantes, disminuyendo la tensión superficial y posibilitando la reunión de todas las proteínas en la interfase líquido-aire, y de esta manera las proteínas, al ubicarse en la interfase, pueden orientar sus extremos hidrofílicos hacia el líquido y sus extremos hidrofóbicos hacia el aire. Por otro lado, también es importante considerar la viscosidad de la matriz o de la fase continua. Vamos a ver en las diapositivas siguientes la importancia de la viscosidad de esta matriz, sobre todo cuando mencionemos en detalle los ingredientes adicionales para realizar un batido de claras. En esta diapositiva podemos ver en forma gráfica cómo se forma una espuma y cómo se orientan las burbujas. Esta espuma, que es una dispersión de un fluido, recordemos que un fluido podía ser un líquido o un gas. En este caso es un fluido hidrófobo, es decir, el gas, en un fluido hidrófilo, esta fase continua, este agua de la fase continua. Es decir, que son burbujas de gas suspendidas en el seno de un líquido viscoso. En este proceso de formación de espuma se produce la adhesión en la superficie de la burbuja de estas proteínas reactivas que mencionamos anteriormente, estas proteínas que se ubicaban en la interfaz gas-líquido, disminuyendo la tensión superficial de esa interfaz. Estas proteínas se empezaban a desdoblar, es decir, empiezan a desplegarse, orientando sus aminoácidos hidrófobos, como es el caso de la histidina y la lisina, hacia el aire, y los aminoácidos hidrófilos hacia el agua. Tengamos en cuenta que, tomando como parámetro esta formación de la espuma, todo lo que quede por fuera de la burbuja de gas va a ser de tipo polar, es decir, por fuera de esta burbuja vamos a tener el agua y todas las sustancias polares. Y dentro de esta burbuja, es decir, rodeados por las proteínas reactivas que van a actuar como surfactantes, vamos a tener todo lo que es apolar, en este caso el aire. Otro concepto importante es el de lamela. La lamela es el fluido que se localiza entre las burbujas de gas. Es una especie de barrera o pared líquida que se encuentra alrededor de estas burbujas. El tamaño de la lamela es muy importante porque determina la estabilidad de una espuma. Cuanto más finita, cuanto más delgada sea esa lamela o esa película que se encuentra alrededor de estas burbujas, más cerca van a estar estas burbujas. Pero ojo que esta lamela no debe desaparecer, es decir, que las burbujas nunca deben estar en contacto unas con otras, porque si eso sucede, el sistema se desestabiliza. Comenzamos con las etapas en la formación de espumas. En la primera etapa va a haber incorporación de burbujas de aire. Estas burbujas en principio van a ser burbujas grandes. Y acá lo primero que sucede es el desplegamiento proteico. ¿Qué proteínas intervienen en esta etapa? Nos encontramos con las ovomucinas. Estas proteínas van a dar estabilidad y van a formar tubos alrededor de la burbuja. De esta forma van a fijar la estructura. La otra proteína que interviene es la ovoalbúmina. La ovoalbúmina estabiliza la película formada mediante uniones o mediante enlaces de tipo disulfuro. Estas proteínas, cuando se ubican en la interfaz, se van a unir mediante puentes disulfuro y además va a ser la responsable de la cantidad de espuma producida. Estas dos proteínas, las ovomucinas y las ovoalbúminas,
son muy importantes porque pierden esta función cuando la clara se contamina con lípidos de la yema. Por eso cuando se va a batir una espuma de claras es sumamente importante que no queden restos de yema antes de comenzar el batido. Otra de las proteínas que participa en esta primera etapa de batido son las ovoglobulinas. Estas proteínas reducen la tensión superficial junto con las ovomucinas, y si estas dos proteínas no estuvieran presentes participando en esta etapa del batido, no se produce un volumen adecuado. Es decir, que si estas proteínas no estuvieran presentes, aumentaría demasiado el tiempo de batido y el volumen de la espuma sería mucho menor. Bueno, acá podemos ver una imagen microscópica de la primera etapa de la formación de espuma. La espuma en esta etapa se llama espuma basta, y lo que podemos observar es en la parte superior el progreso de la espuma a medida que batimos, y en la parte inferior ese mismo batido pero de manera microscópica. Podemos ver el tamaño de las burbujas y además se puede ver la lamela. Esta lamela, que era la película líquida que rodeaba a las burbujas, vemos que la lamela sería como la parte más oscura que rodea la burbuja, que se ve perfectamente en las imágenes que tienen aumento en la parte inferior. Continuamos con el batido y podemos ver que en la segunda etapa se subdividen las burbujas y aumentan en cantidad, y por lo tanto la capa de líquido de la lamela se hace mucho más fina. Podemos observar que la clara es menos transparente y que el tamaño de las burbujas es cada vez menor. El contenido de ovoglobulinas y de ovotransferinas es suficiente como para que espume de manera estable toda la clara, y en el caso de la matriz conserva esta alta viscosidad. Esto se debe al alto contenido de proteínas, sobre todo de ovoalbúmina, que por tratarse de una proteína muy estable y muy soluble, aumenta la viscosidad de la matriz. En esta etapa, esta segunda etapa, la espuma se denomina espuma cremosa. En esta diapositiva observamos nuevamente una imagen microscópica. Fíjense cómo las burbujas van disminuyendo cada vez más su tamaño a medida que avanzamos con el batido, y también se puede observar claramente cómo el líquido de la lamela se va agotando a medida que estas burbujas se subdividen en burbujas cada vez más pequeñas. Llegamos a la tercera etapa. Esta etapa se denomina punto nieve. Nosotros la conocemos comúnmente con el nombre de punto nieve, pero también se puede denominar espuma dura. Acá las burbujas son tan pequeñas y es tan estrecha la lámina de lamela entre las burbujas que podemos ver que la viscosidad de este sistema es elevada, es decir, que tiene una viscosidad ideal, de modo que no va a haber agua libre en este sistema. El agua que hay se encuentra fijando a las burbujas, impiden la movilidad de estas burbujas y el sistema permanece estable. Esta estabilidad no va a ser eterna, va a tener un tiempo determinado, pero tengamos en cuenta que al llegar a este punto nieve, la espuma resulta mucho más estable y mucho más firme. ¿Qué sucede si seguimos batiendo la espuma? Decíamos que cuanto más batimos, más burbujas incorporo, por lo tanto más volumen obtengo y la lamela va a ser más pequeña. Entonces nos preguntamos, ¿se puede batir una espuma de claras indefinidamente? La respuesta es no. ¿Por qué? Si yo sigo batiendo, llegamos a lo que se conoce como punto seco, que es la cuarta etapa. Este punto seco se obtiene por sobrebatido, es decir, que es un punto indeseable. Nosotros no queremos llegar a esto. En esta etapa va a haber pérdida de la estabilidad. Esto se produce por la coalescencia de las burbujas. Si nosotros continuamos con el batido, no hay suficiente agua
para rodear a esas burbujas. Entonces el sistema empieza a colapsar, ¿sí? Porque se agota el agua de la lamela. Las burbujas se van a unir entre sí porque tienen más afinidad, obviamente, hay más afinidad entre el aire. Coalescen estas burbujas y se pierde esta firmeza del sistema, es decir, no hay un elemento que pueda sostener firme ese sistema y la espuma colapsa. Además va a haber pérdida de brillo, se van a observar partes blancas porque las burbujas se encuentran, se unen, coalescen y las proteínas que estaban sosteniendo esa burbuja, estas proteínas desnaturalizadas, se van a agrupar y van a coagular. Entonces, este sistema lo que hace al llegar al punto seco, cuando se alcanza el punto seco, el sistema se desestabiliza por completo. Por lo tanto, si coalescen las burbujas, pierde volumen y vamos a ver que se produce un drenado del agua que estaba contenida en esa lamela. Existen factores que influyen en el batido de claras. Entre estos factores nos encontramos con las características de la clara. ¿A qué temperatura deben estar estas claras? Lo ideal es que se encuentren a temperatura ambiente porque de esta forma disminuye la tensión superficial y por lo tanto mejora la estabilidad de la espuma. En el caso de que se utilice clara deshidratada, no es muy habitual utilizar clara deshidratada. En todo caso, se utiliza huevo entero en polvo deshidratado, pero no así las claras. Pero en el caso de que se lleguen a utilizar solamente claras deshidratadas, en este caso el batido va a ser más prolongado, es decir, estas claras requieren más tiempo de batido porque se produce durante este proceso de deshidratación la alteración de un complejo proteico que es el complejo entre la lisozima y la ovomucina. Entonces, al alterarse para obtener el sistema deshidratado, se tarda más, es decir, tarda más tiempo en obtener una espuma deseada. Y en el caso del tipo de batidor, se puede utilizar tanto batidor eléctrico como manual, pero no es lo mismo utilizar uno u otro. Lo ideal y en lo posible, utilizar un batidor eléctrico porque tiene más velocidad. Pero en caso de que se utilice uno manual, no es lo mismo utilizar un batidor manual de hojas finas que de hojas gruesas. Si utilizamos un batidor manual, tiene que ser, en lo posible, de hojas finas. Las hojas finas lo que hacen es favorecer la fragmentación lenta de las burbujas de aire. Entonces se pueden incorporar gran cantidad de burbujas al sistema y obtenemos una espuma con una viscosidad ideal. ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? Cuando le incorporamos sal, lo que hacemos es alargar el tiempo de batido, disminuyendo así la estabilidad del sistema final. Hagamos un repaso de la función del cloruro de sodio en un sistema que contiene agua. Los cristales de sodio, al entrar en contacto con el agua, lo que hacían era disociarse en iones de sodio con carga positiva y en iones cloro con carga negativa. Y probablemente lo que hacen es competir por los puntos de enlaces de las moléculas proteicas. Estas moléculas que estaban desplegadas disminuyen su número, es decir, que se reduce el número de enlaces proteína a proteína y de esta forma debilitan la estructura final. Pero por otro lado, la sal también posee atracción osmótica, es decir, que deshidrata ese sistema y la espuma queda seca. Si tuviéramos que recomendar incorporar o no sal a un batido de claras, como consejo, podríamos decir que en lo posible evitar colocar sal a este batido o en todo caso incorporarlo al resto de los ingredientes o bien al plato servido. ¿Qué pasa si incorporamos ácidos? Los ácidos pueden ser, por ejemplo, ácido cítrico, como es el caso del jugo de limón. Se puede incorporar ácido acético como vinagre o cremor tártaro.
Incorporar ácido implica liberar iones de hidrógeno a la fase acuosa y por lo tanto disminuir el pH. Y esto produce varios efectos. En primer lugar, ayudan a desnaturalizar a las proteínas, es decir, que favorecen el despliegue proteico y por lo tanto la exposición de las zonas hidrófobas hacia el aire y las hidrófilas hacia el agua. Por otro lado, neutralizan las cargas de las proteínas porque disminuyen la repulsión entre ellas. Recordemos que la mayoría de las proteínas de la clara de huevo presenta carga negativa. Incorporamos protones, estamos neutralizando las cargas. Aumentamos la tendencia a que estas proteínas se combinen y formen redes o fibrillas alrededor de las burbujas. Existe bibliografía que habla de un tercer efecto y que tiene que ver básicamente con el tipo de enlace. Recordemos que las proteínas contienen átomos de azufre en su estructura, provienen principalmente de la cisteína y de la metionina. En el caso de las claras de huevo, provienen de la cisteína. Y mediante el batido de estas claras, estas uniones de tipo azufre-azufre se multiplicaban. Debido a que son enlaces muy fuertes, estos puentes disulfuro pueden hacer que la proteína se una muy estrechamente. Entonces, cuando la proteína se une de una manera muy apretada, terminan liberando el aire de esa burbuja que están surfactando y por lo tanto estas proteínas se unen tan fuerte entre sí que al liberar el aire terminarían desestabilizando el sistema. Pero al incorporar una sustancia ácida, estamos incorporando protones. Y estos protones evitarían que se formen demasiados puentes disulfuro, es decir, demasiados enlaces fuertes entre las proteínas. Y esto se cree que sería favorable, porque las proteínas se mantendrían unidas, pero no tanto como para liberar el aire. Es decir, que lo que harían estos protones es aumentar la estabilidad porque hay interacción proteína-proteína, pero en su justa medida. Es decir, vamos a tener enlaces disulfuro alternados con enlaces de tipo puente de hidrógeno. Entonces, resumiendo el último efecto, lo que se busca es bloquear la formación de gran cantidad de enlaces entre los átomos de azufre. Porque si se acumulan demasiados puentes disulfuro, la red de proteínas empieza a deshacerse porque se unen demasiado apretadas y la espuma termina colapsando. Una manera de evitar esto es aumentar el número de iones de hidrógeno, es decir, de protones, que van a pasar a la fase acuosa y van a hacer más difícil la formación de puentes disulfuro. Esto no significa que no va a haber puentes disulfuro. Las proteínas igualmente van a formar estos puentes disulfuro porque van a surfactar esa burbuja, pero van a estar de alguna manera limitadas por la presencia de hidrógeno. Antiguamente se batían las claras en recipientes de cobre porque resulta que los metales como el cobre pueden formar enlaces con aminoácidos azufrados reactivos. Entonces el azufre no podía reaccionar con nada más. Así las espumas batidas en presencia de cobre disminuyen la formación de puentes de disulfuro, es decir, de enlaces mucho más fuertes. Las espumas resultan mucho más estables y más lustrosas. ¿Qué pasa si incorporamos sacarosa a un batido de claras? La facilidad o la dificultad para obtener una espuma va a depender del momento en que se incorpore esta sacarosa a la espuma. Tenemos tres opciones: incorporarlas desde el inicio, en la mitad del batido o al final. Si la incorporamos al inicio, la formación de esa espuma se va a retrasar, es decir, que va a aumentar esta sacarosa el tiempo de batido y el volumen final también se reduce. Vamos a obtener una espuma mucho más ligera. Esto se produce por competencia. La sacarosa, al tener poder higroscópico, compite por el agua. Entonces esta sacarosa va a atrapar agua y va a quedar menos agua disponible para las proteínas.
Esto va a hacer que la espuma resulte más ligera y más lábil. En cambio, si la incorporamos en la mitad del batido, esta mitad del batido puede ser en la segunda etapa de la formación de la espuma, cuando estas proteínas ya están actuando en la interfase sosteniendo las burbujas. En este caso, la sacarosa va a ir directamente a interactuar con el agua restante de la fase continua. Entonces va a formar un líquido viscoso y va a disminuir el agua de las paredes de la burbuja, es decir, que va a actuar como un estabilizante cinético. Estabilizante cinético porque aumenta la viscosidad de la fase continua y esto resta movilidad a la burbuja. Otra opción es incorporarla al final del batido. Si la incorporamos al final del batido van a quedar moléculas de sacarosa sin disolver, porque no hay suficiente agua para disolverlas y tampoco hay suficiente tiempo para disolverlas. Recordemos que tampoco nos podemos pasar de un batido de claras, es decir, si llegamos al sobrebatido, el sistema se desestabiliza. Por lo tanto, si la incorporamos al final, va a afectar organolépticamente al sistema porque se van a percibir estos cristales de sacarosa sin disolver. En consecuencia, cualquiera de los tres momentos que utilicemos para incorporar la sacarosa, esta sacarosa siempre va a aumentar la estabilidad porque va a actuar como un estabilizante cinético. Recordemos que el estabilizante cinético lo que hace es restar movilidad al sistema. Si tenemos agua y sacarosa, esta sacarosa va a formar una especie de almíbar alrededor de estas burbujas. Entonces el sistema se va a mover menos, va a ser un sistema mucho más estable. Esas burbujas van a quedar como ancladas en esta fase continua que contiene sacarosa y agua, es decir, se forma una especie de almíbar y este aumento de la viscosidad va a aumentar esta estabilidad final. Acá observamos nuevamente una imagen microscópica con la incorporación de sacarosa a estas claras y se puede observar que el contorno de la burbuja es mucho más oscuro. Esta oscuridad de ese contorno nos indica que hay un aumento de viscosidad en ese espacio. Esta viscosidad es la que dijimos anteriormente, esta estabilidad cinética que aporta la sacarosa, que hace que la burbuja quede menos móvil. Con respecto al agregado de agua en pequeñas cantidades a un batido de claras, produce a corto plazo un aumento del volumen de ese sistema. Pensemos que el agua diluye a las claras y por lo tanto diluye a las proteínas, entonces también podríamos pensar que esta espuma pierde algo de líquido a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Porque el agregado adicional o extra de agua que estoy implementando en ese sistema va a hacer que ese agua con el tiempo drene, se pierde y el sistema resulta menos estable. Y en cuanto al tiempo de batido, va a depender del punto que queremos obtener. Generalmente es punto nieve, que es el punto más estable, es una espuma mucho más firme. Decíamos que si prolongábamos ese batido y llegábamos a un sobrebatido, esto era perjudicial porque el sistema terminaba siendo un sistema inestable, es decir, se desestabilizaba esa espuma de claras porque había coalescencia de burbujas y reunión de proteínas desnaturalizadas y coaguladas. Llegamos al final con estos factores que influyen en el batido de claras. Nos encontramos con las grasas. Las grasas compiten con las proteínas surfactantes, bloqueando los enlaces proteína-proteína. Por lo tanto, van a disminuir la estabilidad y el volumen de esa espuma. Esto se debe a que las grasas son más tensioactivas que las proteínas, es decir, que se van a absorber, con D, en la interfase aire-agua más rápido que las proteínas y de esta forma van a impedir la absorción de las proteínas para formar la espuma. Por eso decimos que actúan como un bloqueo. Si nosotros queremos hacer una espuma de claras y cuando cascamos los huevos separamos mal estas claras
y quedan restos de yema en ese sistema, esa espuma no va a montar. Esto se debe a que la mínima cantidad de grasa, es decir, esta grasa que está presente en la yema, va a impedir la formación de una espuma voluminosa y estable. Otra de las cosas que tampoco se recomienda es utilizar recipientes plásticos para batir unas claras a punto nieve. Los plásticos que están en uso prolongado, por ejemplo los plásticos de uso doméstico, atrapan partículas de grasa y estas partículas de grasa que no se retiran adecuadamente con el lavado o quedan retenidas en algún tipo de daño que pueda llegar a tener ese plástico, como pueden ser plásticos rayados, y al estar deteriorados se acumulan pequeñas partículas de grasa que resultan muy difíciles de sacar con el lavado. Esto es suficiente para que las claras no monten adecuadamente. Por lo tanto, no se recomienda utilizar recipientes plásticos para el batido de claras. Antes de hablar de espuma de yema, recordemos que la espuma de claras está formada únicamente por proteínas y agua, y que son estas proteínas las que se van a ubicar en la interfase y van a sostener esa burbuja. Dicho esto, vamos a hablar de las espumas de yema. En la espuma de yemas también hay proteínas, pero además de proteínas hay lípidos. Por tal motivo, la dinámica en la formación va a ser diferente y la posibilidad de formar espumas partiendo solo de yemas va a ser mucho menor que si lo utilizáramos para realizar claras a punto nieve. Es decir, para formar una espuma de yemas sabemos que existen dificultades desde la práctica. Ahora vamos a ver a qué se deben estas dificultades y cómo actúan las distintas sustancias que componen esa yema. Vemos que los elementos necesarios para la formación de una espuma de yema son lipoproteínas, fosfolípidos y líquidos. Las lipoproteínas de la yema y los fosfolípidos ambos poseen propiedades surfactantes y eso están presentes en la yema, por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Ahora, además necesitamos líquidos y necesitamos suficiente cantidad de líquidos. Y sabemos que la yema contiene la mitad de agua que las claras. No solamente eso, sino que casi toda el agua de la yema está unida a los demás componentes de esta yema. Entonces, si quisiéramos hacer una espuma de yema, tendríamos que incorporar líquidos. Un ejemplo de esto es la elaboración del zamballón. En el zamballón con yemas únicamente no se logra el sistema. Hay que incorporar líquido o una fase acuosa adicional. Además de los líquidos, otro limitante de las espumas de yema son las proteínas de la yema. Estas proteínas son mucho más estables que las proteínas de la clara y de esta forma no pueden desplegarse fácilmente alrededor de las burbujas para poder surfactar y mantener estable esa espuma. Bueno, ahora vamos a ver otra de las propiedades funcionales del huevo y es el poder emulsionante de la yema. Vamos a hacer un repaso del concepto de emulsión. Una emulsión es un sistema heterogéneo, es una dispersión de dos líquidos inmiscibles formados por una fase acuosa y una fase dispersa en forma de gotas. En general son sistemas inestables a menos que esté presente alguna sustancia anfilítica. En este caso, las sustancias anfilíticas van a ser las proteínas y los fosfolípidos, van a mantener la estabilidad del sistema, van a migrar a la interfase y van a aumentar la viscosidad de esta interfase. Estos compuestos presentan la propiedad de agentes de superficie y esto se debe a tres atributos. El primer atributo tiene que ver con la capacidad para adsorberse, es decir, con D, adsorberse con D, de manera rápida y eficiente en la interfase. La segunda propiedad o atributo tiene que ver con la capacidad para desplegarse en esa interfase y la tercera tiene que ver con la capacidad para interactuar en la interfase con otras moléculas y de esta forma crear una película viscoelástica. Estas son las propiedades
atributos o características que tienen que poseer estos agentes de superficie. ¿Qué variables determinan las propiedades de una emulsión? En la diapositiva anterior dijimos que una emulsión era un sistema termodinámicamente inestable, donde la fase inmiscible se encuentra en forma de pequeñas gotas, y es inestable porque si dejamos reposar estas gotas de aceite o de grasa, terminan agregándose, floculan y finalmente estas fases se separan por medio del fenómeno de coalescencia. Por eso decíamos que es importante la presencia de un emulsionante polarizado en el medio acuoso con capacidad anfipática que permita la repulsión entre las gotas de aceite. En esta diapositiva nos encontramos con las variables que determinan la estabilidad de una emulsión, y entre estas variables encontramos al tipo de emulsión, es decir, si es una emulsión de tipo grasa en agua, como es el caso de la leche, de la mayonesa, de las salsas, de las sopas, o si es una emulsión de tipo agua en grasa, como es el caso de la manteca y la margarina, que son los sistemas más comúnmente conocidos, pero existen más sistemas. También es importante la distribución del tamaño de las gotas. Cuanto mayor es la cantidad de gotas y menor es el tamaño de estas gotas, mejor se van a distribuir en la fase continua. Y de esta manera la emulsión resulta mucho más estable por tener menor movilidad. Otra de las variables es la composición y grosor de la película superficial en torno a las gotas. La película interfacial altera la razón de coalescencia por acción de una barrera. Puede producir la formación de una barrera por la existencia de una doble capa eléctrica, ¿sí? En esta membrana de los glóbulos grasos, una doble capa eléctrica que rodea a estos glóbulos de grasa, y esto posibilita la repulsión entre las gotas, ¿sí? Entre las gotas de grasa. Y por último, la composición y la viscosidad de la fase continua. Esto significa que cualquier sustancia que aumente la viscosidad de la fase continua favorece la estabilidad de la emulsión y por lo tanto también favorece la durabilidad en el tiempo. Uno de los sistemas más utilizados para aprovechar el poder emulsionante de la yema de huevo es la elaboración de la salsa mayonesa. La salsa mayonesa es una emulsión de aceite en agua que contiene aproximadamente un 70% de aceite, y a pesar de esto podemos decir que cada yema es capaz de emulsionar hasta 250 centímetros cúbicos de aceite. Pero a pesar de esta capacidad de emulsionante, la capacidad para retener ese aceite en el sistema es limitado. La ventaja es la presencia de esta lecitina de la yema de huevo, que le confiere al sistema mayor estabilidad y además la viscosidad natural de la yema. Esta salsa mayonesa está formada por tres fases: una fase dispersa o discontinua, que son las gotas de aceite y la grasa de la yema, es decir, la grasa del aceite y de la yema dispersas en una fase continua acuosa; una fase dispersante o continua, compuestas por el agua de la yema y además por la incorporación de una sustancia ácida. Generalmente se utiliza ácido cítrico, como es el caso del jugo de limón, que aporta protones y aumenta la repulsión entre cargas. Y una interfase. En esta interfase se ubica el agente emulsionante, que ya hablamos en las diapositivas anteriores y vimos las propiedades que tiene que tener este agente emulsionante. Otro aspecto importante es que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente para disminuir la tensión superficial y de esta forma facilitar la formación de esta emulsión. Y otra cosa también muy importante es que el agregado de aceite debe hacerse en forma lenta, o bien se puede utilizar un mixer para que estas gotas que se van incorporando con el aceite por medio del goteo, estas gotas puedan fragmentarse y puedan distribuirse de una manera uniforme para que este agente emulsionante pueda ubicarse en esa interfase rápidamente y de esta forma mantener estable el sistema. Otra propiedad funcional es el poder coagulante del huevo entero. Gracias a la coagulación proteica vamos a ver qué sistemas podemos obtener.
Vemos en la imagen las características de un huevo entero y sus consistencias a distintas temperaturas y a distintos tiempos de cocción. Y podemos ver cómo varía la textura. Las fracciones proteicas de la clara y de la yema desnaturalizan y coagulan a distintas temperaturas. En función al calor que nosotros aportamos y a la temperatura alcanzada, vamos a tener distintas características en cuanto a textura de este huevo, es decir, más coagulado o menos coagulado. Cuando cocinamos un huevo en medio acuoso, el calor se transmite del agua en ebullición hacia el alimento por un mecanismo que ya conocemos, que es el mecanismo de transferencia de calor por convección. El calor penetra lentamente desde la cáscara, es decir, desde la periferia, hacia el centro del alimento, pero por otro mecanismo, que es por medio de la conducción. A medida que esto sucede, las proteínas del huevo van a ir desnaturalizando, van a retener agua y van a ir cambiando su textura. También es importante tener en cuenta el tiempo de cocción. Este tiempo de cocción va a depender del tamaño del huevo y de la temperatura de este huevo, es decir, si en el momento de la cocción está a temperatura ambiente o está a temperatura de refrigeración. No es lo mismo la cocción de un huevo que pesa 50 gramos y que se encuentra a temperatura ambiente que otro que pesa 60 gramos y que está a una temperatura de refrigeración. Nosotros habitualmente estimamos la cocción en función al tiempo y no a las temperaturas. Muy difícilmente estamos con un termómetro al lado cuantificando si alcanzó o no la temperatura de coagulación de las distintas proteínas. Por eso lo que quiero que vean en las dos imágenes, cómo varía esa textura en función a las temperaturas, cómo una diferencia de 1 grado o 2 grados se observa con una coagulación proteica tan marcada. Y esto tiene que ver con que a altas temperaturas la velocidad de coagulación se acelera de una manera muy notoria y esas proteínas coagulan rápidamente a medida que aumenta la temperatura. Estas imágenes también nos permiten observar, analizar y comparar el contenido de agua de este huevo. Si observamos en el primer caso un huevo cocido con 1 minuto de cocción, podemos ver que está casi crudo, y el mismo huevo con 15 minutos de cocción con características de huevo duro. Vamos a ver cómo cambia la textura de uno y de otro. Como en el primer caso podemos ver claramente que tiene gran contenido acuoso y en el último caso el agua ya no la vemos y sin embargo el agua de ese huevo sigue estando ahí. En el caso del huevo cocido durante 15 minutos, es decir, el huevo duro, la textura es muy diferente, es decir, no percibimos el agua dentro de esa estructura. ¿Por qué? Porque el agua está atrapada en lo que conocemos como una red proteica, ¿sí? En este caso ese sistema se transformó en un gel, como vimos en el teórico de proteínas, esta red de proteínas que encierra y atrapa el agua y la inmoviliza, ¿sí? Es decir, que esto también nos permite poder analizar estos sistemas y estas texturas también en función a los distintos sistemas materiales, como pasa en este caso de sol a gel gracias a las propiedades funcionales de sus proteínas. Continuando con el poder coagulante del huevo entero, vemos que las proteínas de la clara y de la yema coagulan a diferentes intervalos de temperatura. Sabemos que las proteínas de la clara son mucho más sensibles a la coagulación que las de la yema y esto tiene que ver con la composición tanto de la clara como de la yema y las estructuras. En el caso de la clara comienza a coagular a los 60 grados y deja de fluir a los 65 y en cambio la yema lo hace a los 65 y deja de fluir a los 70. Estas temperaturas pueden variar en función de la bibliografía. La yema sabemos que es un líquido espeso y va a dejar de fluir cuando se cocine y se va a transformar en un sistema con una textura mucho más pastosa. Y esto tiene que ver con las temperaturas, como vimos anteriormente, con la temperatura de cocción.
A altas temperaturas dijimos que la velocidad de coagulación se produce de una manera mucho más acelerada y cambia casi instantáneamente de un sol a un gel. La cocción a altas temperaturas contraen y endurecen el coágulo proteico. Esto lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, pero tiene que ver con el fenómeno de sinéresis. Y si nosotros pudiéramos realizar la cocción de un huevo duro perfecto, por ejemplo, mantener una temperatura constante de 69 grados, lo que lograríamos es un sistema con una clara completamente firme pero suave, y la yema no quedaría pastosa, como dijimos que suele quedar esta textura, sino que a esta temperatura obtendríamos una yema mucho más cremosa, cocida, y esto tiene que ver con la temperatura final del sistema, ¿sí? Estamos cerca de la coagulación completa de esas proteínas. También es importante la incorporación de ingredientes adicionales, como es el caso de la leche, la harina o la sacarosa. Estos ingredientes elevan la temperatura de coagulación proteica y esto es un efecto positivo, porque de lo contrario no podríamos obtener sistemas alimentarios como es el caso del flan, la crème brûlée o la crema inglesa. Son sistemas que deben tener una viscosidad y una textura característica. En cuanto a los sistemas alimentarios, vamos a comenzar con la cocción en un medio acuoso y en aquellos sistemas donde los huevos se cocinan con la cáscara. Como dijimos, es muy difícil cuantificar las temperaturas para determinar qué tan coaguladas están esas proteínas, por eso lo estimamos en función a los tiempos de cocción. En el caso del huevo pasado por agua, estimamos un tiempo de cocción de 3 minutos a partir del punto de ebullición. Esto se mantiene en ebullición lenta y obtenemos un huevo con características de clara coagulada en proporción variable. Recordemos que la clara empieza a coagular a los 60 grados y deja de fluir a los 65. Por lo tanto, si hacemos una comparación con la imagen en la cual analizábamos las temperaturas de coagulación en función a los tiempos, podemos ver que este huevo pasado por agua se ubica aproximadamente en la imagen que presenta entre 61.1 y 62.2 grados aproximadamente, se puede comparar con esa imagen. Y en cuanto a la yema, en el caso del huevo pasado por agua, la yema queda completamente líquida. Y por eso se conserva la cáscara como contenedora para evitar que se desmorone el huevo. Entonces en el servicio estos huevos se sirven con la cáscara y generalmente se los llama también huevos en cocotte. Estas proteínas, recordemos que las de la clara no están completamente coaguladas, entonces hay más probabilidad de que el huevo se desarme en el momento del servicio. Después tenemos el huevo molet. Este huevo tiene una cocción de 6 minutos en ebullición lenta y las características son de clara coagulada. Acá sí tenemos clara completamente coagulada y en el caso de la yema tenemos 2/3 de yema coagulada. En cuanto al huevo duro, es un sistema muy sencillo en cuanto a la cocción. Se cocina durante 10 minutos en ebullición lenta, dependiendo del tamaño y de la temperatura del huevo, como ya mencionamos. Y como características principales debe presentar clara y yema completamente coaguladas y se determina una consistencia de un sólido no gomoso, ¿sí? Es un sistema material de tipo gel. Cuando los huevos se cocinan sin la cáscara, requieren de una técnica específica para su obtención, como es el caso del huevo poché. La cocción del huevo poché se realiza en agua a una temperatura entre los 90 y 95 grados. Esto es muy importante. Es fundamental que el agua no hierva porque el borboteo hace que no se pueda mantener la forma y esa es una de las características principales de este sistema. Y además se adiciona una sustancia ácida al agua, como es el caso del ácido cítrico, en un 3% o ácido acético en un 5%. La cocción se realiza durante 3 minutos aproximadamente
y presenta como características clara coagulada y yema líquida. Decíamos que para la elaboración del huevo poché se recomienda la adición de una sustancia ácida. Al incorporar un ácido estamos incorporando protones, por lo tanto disminuye el pH y se acelera la interacción proteína-proteína. Esto tiene que ver con que el ácido provoca la desnaturalización proteica de una manera más rápida y permite mantener la forma de ese huevo. Pero también tiene una desventaja, y la desventaja del ácido es que al coagular las proteínas lo hacen de una manera diferente que si lo hicieran sin ácido. Es decir, debido a la incorporación de ácido, estas proteínas se van a juntar más unas con otras y van a retener menos agua en el interior, por lo tanto ese sistema se va a ver opaco. Recordemos que el brillo de un alimento tiene que ver con la forma en que refracta la luz y además tiene que ver con el contenido de agua. Y en este caso, al estar estas proteínas más juntas unas con otras, retienen menos agua entre ellas y presentan menos brillo. En el caso de la sal o cloruro de sodio, en bajas concentraciones favorece la solubilidad proteica y en altas concentraciones favorece la interacción proteína-proteína. En realidad no hay un punto de corte en cuanto a la concentración de sal, es decir, cuánto se considera alto y cuánto no. Lo que sí se sabe es que favorece la solubilidad porque los iones de sodio y cloro ligan agua y estas proteínas pueden dispersarse de una manera más rápida en el agua, por lo tanto la clara se va a dispersar más rápido en ese medio de cocción. Cuando la cocción de los huevos se realiza en un medio no acuoso, generalmente esta cocción se hace en el momento del servicio, como es el caso de los huevos fritos. Los huevos fritos se cocinan por un medio seco con cuerpo graso, como es el caso de una fritura, cuando en realidad no es un baño de fritura, sino que es un punto intermedio entre un salteado y una fritura. Se cuantifica la cantidad de aceite y las características que tiene el huevo frito es que deben presentar clara y yema individualizadas. En el caso de la clara coagulada completamente, y la particularidad que tiene es que en esta clara generalmente se da la reacción de Maillard en la parte que está en contacto con el recipiente. ¿Sí? A esto se debe la coloración, el color dorado o tostado en la base del sistema. Y esta yema, que queda completamente líquida, se encuentra cubierta por una película muy delgada de clara coagulada. En medio no acuoso también se realizan otras preparaciones como son aquellas que contienen huevos mezclados. En este caso, cuando se mezclan tanto la clara como la yema, estas preparaciones carecen de forma, como es el caso de los revueltos. En el caso de los revueltos se aconseja la mezcla de los ingredientes en forma lenta, aportar calor, pero que este calor ingrese despacio y revolver desde los bordes hacia el centro para que la cocción sea mucho más homogénea y evitar la sobrecocción. Se pueden incorporar otros ingredientes como pueden ser vegetales o crema de leche y de esta manera aportar más suavidad y más esponjosidad al sistema. Y en el caso de las tortillas son preparaciones en que se les da una forma, es decir, se caracterizan por tener una forma. Pueden ser a la española, cuando esta forma es redonda y plana, o puede ser a la francesa, que es lo que conocemos como omelette, en la cual se dobla el sistema una vez cocido y se le da la forma similar a una empanada. Otra de las preparaciones donde podemos ver el poder coagulante del huevo entero es en el caso del flan. El flan es un sistema donde se utilizan como ingredientes huevos enteros. Se pueden incorporar además yemas, es decir, que en la preparación se puede utilizar tanto huevos enteros como yemas adicionales. Se utiliza leche y sacarosa. Se comienza mezclando los huevos con la sacarosa y se incorpora la leche caliente. Estos ingredientes se mezclan. Es importante aclarar que no se bate enérgicamente, simplemente se mezclan para integrar los ingredientes y luego se colocan en recipientes acaramelados donde se cocinan en el horno a baño María. Entonces, una vez que mezclamos los ingredientes y colocamos en el horno, partimos de una mezcla semilíquida
pero una vez que se produce la cocción y la refrigeración, obtenemos un sistema de tipo sólido blando que mantiene la forma luego de desmoldado. Como sistema material, el flan es un gel, es un líquido retenido en una trama continua de proteínas. Si pudiéramos observar microscópicamente lo que sucede durante todo el proceso de cocción, podríamos ver que apenas recibe calor, las proteínas del huevo empiezan a desnaturalizar y recordemos que además contiene sacarosa. Esta sacarosa decíamos que aumenta la temperatura de coagulación de las proteínas, por lo tanto los huevos van a coagular a una temperatura más alta. Las proteínas, a medida que siguen recibiendo calor, comienzan a asociarse unas con otras, atrapan agua hasta que esta preparación deja de fluir por completo. En este momento lo retiramos del horno y es muy importante no mover el recipiente y dejar el flan en el mismo recipiente en el cual se cocinó y llevar a refrigeración por un lapso de 8 a 12 horas aproximadamente. En esta instancia del enfriamiento, lo que hacemos es obtener un sistema de tipo gel. A medida que la temperatura disminuye, decíamos que durante el enfriado lo que hace es disminuir la cinética molecular, entonces estas moléculas que dejan de moverse van a atrapar cada vez más cantidad de agua y eso es lo que le va a dar firmeza a este flan. Por ese motivo no se recomienda desmoldar el flan apenas lo retiramos de la fuente calórica porque el sistema se desmorona, es decir, necesitamos la formación de ese gel y por lo tanto es fundamental respetar las horas de enfriamiento. Con respecto a la cocción, dijimos que se cocina a baño María en el horno y además se utiliza como aislante térmico el caramelo. El caramelo no solamente va a aportar sabor y color al flan, el caramelo actúa como aislante térmico. Porque si la preparación recibe calor de una manera abrupta, las proteínas pueden sufrir lo que se denomina proceso de sinéresis, que es una retracción del coágulo proteico con exudado de líquido. Y esto es lo que provoca la formación de agujeritos en la superficie del flan, que son las características del flan casero, ¿sí? La presencia de estos agujeritos. Esto es debido a que en estos agujeros había agua contenida y el exceso de calor lo que hizo fue comprimir esa red proteica, se produce la retracción de ese coágulo proteico y la liberación del agua. Por eso quedan estos agujeros en el producto final. Entonces se recomienda, para evitar el exceso de calor, cubrir todo el recipiente con caramelo y evitar que el agua del baño María hierva. Otro de los sistemas alimentarios en el cual se utilizan huevos, leche y azúcar es la crema inglesa. Los ingredientes, como vemos, son los mismos que para elaborar el flan, pero se utilizan en otras proporciones y otra técnica de elaboración. La crema inglesa es un sistema material heterogéneo, en este caso las proteínas del huevo y las proteínas de la leche están en dispersión coloidal, es un sol, y si tuviéramos que analizar microscópicamente el sistema, vamos a ver que la sacarosa se encuentra en solución y las grasas van a estar emulsionadas, es decir que es un sistema material complejo, pero se considera como sistema material un sol coloidal. En cuanto a la consistencia, es un sistema ligeramente viscoso, es decir, que tiene una consistencia fluida y en particular tiene una cocción y un método de cocción bastante característico. Esta crema va a ir aumentando la viscosidad a medida que apliquemos calor. Recordemos que las proteínas de la yema, porque se utilizan únicamente yemas, esto es fundamental, en la crema inglesa no se utiliza huevo entero, sino solamente yemas de huevo. Esta yema, a medida que aumente la temperatura, va a ir aumentando su afinidad con el agua y van a ir atrapando agua y van a hacer que fluya menos, es decir, va a impedir el movimiento y esto hace que el sistema vaya aumentando su viscosidad.
En cuanto a la cocción, se cocina también a baño María, pero a fuego directo. Siempre hay que recordar que la temperatura no debe superar los 85 grados. Recordemos que este sistema tiene sacarosa y esta sacarosa también va a aumentar la temperatura de coagulación de las proteínas del huevo, por eso a mí me permite llevar este sistema a los 80 grados sin que haya coagulación. Y además tenemos una cocción a baño María, por lo tanto el calor se va a distribuir de una manera más suave y homogénea y vamos a minimizar de esta forma la posibilidad de coagulación proteica. La gran cantidad de agua que tiene el sistema, aportado particularmente por la leche, y la presencia de esta sacarosa que aumentaba la temperatura de coagulación de las proteínas del huevo, va a hacer que las proteínas puedan mantenerse separadas, es decir, que no haya posibilidad de asociación entre ellas para coagular. Por eso decimos que la viscosidad de la crema inglesa se logra gracias a la desnaturalización de las proteínas y no a la coagulación. A diferencia del flan, que sí tenemos proteínas coaguladas por completo, en el caso de la crema inglesa no buscamos coagulación, simplemente buscamos la desnaturalización de estas proteínas para lograr esa viscosidad característica. ¿Cuál es el punto adecuado? Es decir, cuando decimos que llegamos a la obtención de este sistema, cuando se logra napar la cuchara. Napar la cuchara implica pasar con el dedo índice, atravesar el centro de la cuchara de madera y si queda la marca del dedo, en este punto decimos que logramos napar la cuchara y la consistencia estaría lograda. Dejamos las referencias bibliográficas. Quiero aclarar que de este tema hay muchísima bibliografía. Seleccionen aquella que les resulte más práctica para la lectura y de fácil acceso. Pueden consultar también en la web el libro del Instituto del Huevo. Es muy completo en cuanto a estructuras y composición. Y en cuanto a transformaciones, utilizamos también La cocina y los alimentos de Harold McGee. Consideramos que estos 2 títulos y el libro de la cátedra son suficientes para elaboración del tema. Les dejo un saludo.